Con la venia, señor presidente. Ministra, buenos días. En una de sus primeras entrevistas, en agosto de 2020, ya como ministra de Igualdad, se preguntaba ¿qué es ser mujer? Y de forma retórica respondía ¿cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo es solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente considerado por la biología masculina o femenina? ¿Es el sexo algo genético? Una ministra de Igualdad que no tiene ni idea qué es ser mujer, como para pretender que defienda nuestros derechos. Y a eso se ha dedicado durante estos 2 últimos años como ministra de Igualdad, a aniquilar todos los avances que las mujeres hemos conseguido históricamente, gracias a grandes mujeres que nos han precedido, pero también hombres, en la conquista de la igualdad en derechos, entre hombres y mujeres. Ministra, sé que me está escuchando. Ser mujer es nacer con sexo femenino. Y créame, nada tiene que ver con el tamaño de nuestros pechos. Pero usted, como ministra, está aplicando políticas que niegan esta realidad biológica, que pretenden hacerla desaparecer, porque usted solo sirve al movimiento transgénero, aunque ello suponga el borrado de las mujeres. Ahora bien, sería injusto dejarla sola en esta profunda traición a las mujeres y, desde luego, no empezó con usted. Vamos a ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. La metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo imperante actual cabalga sobre un concepto artificial, la ideología de género, que solo Vox rechaza y según el cual, con independencia del sexo con el que se nace, uno es hombre o mujer según se siente. A veces según se siente cada día, incluso según la hora del día. En ocasiones se alude a este concepto como feminismo de tercera ola, porque hay otros 2 precedentes. El feminismo de primera ola, el de Olympe de Gouges o John Stuart Mill, el de las sufragistas, luchó por la equiparación jurídica entre hombres y mujeres, por la conquista del derecho de voto, entre otros, y que no quedásemos las mujeres necesariamente confinadas al ámbito doméstico. Hacia 1960, en la mayoría de países occidentales, derechos como el voto, el trabajo o la educación ya los habíamos conquistado las mujeres. Surge así el feminismo de segunda ola, que entiende que la equiparación legal de los sexos era exclusivamente formal o abstracta por el simple hecho de que en aquel momento muchas mujeres seguían siendo amas de casas. Esta segunda ola feminista adquirió un tono antifamilia y un tono antimaternidad que no había tenido la primera ola. Para las nuevas feministas, la causa de la supuesta opresión de la mujer se encontraba en el ámbito privado, en nuestro rol, en el rol de las mujeres como madres y esposas. La obra de Simone de Beauvoir, especialmente, se caracteriza por el odio a la maternidad y la visión de la fertilidad femenina como una maldición. Y cito literalmente: engendrar, amamantar, no son actividades, sino funciones naturales. No hay proyecto personal en ello. Por eso la mujer no encuentra en ello motivo para una afirmación altiva de su existencia. Para este feminismo de segunda ola, la verdadera emancipación de la mujer solo llegaría cuando la mujer alcanzase la autosuficiencia económica, la realización profesional y rompiese la esclavitud de la maternidad. O como dijo nuevamente Simone de Beauvoir, y cito literalmente, cuando la mujer se incorpore a la producción y se libere de la reproducción. Entrevistada por Betty Friedan en 1975, llegó a declarar: no debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para educar a sus hijos. Las mujeres no deberían disponer de esa opción, precisamente porque si existe, demasiadas mujeres la escogerán. Mientras las familias, el mito de la familia y el mito del instinto maternal no sean destruidos, las mujeres seguirán oprimidas. Pues bien, este es el contexto social en el que se nos ha educado a las mujeres de mi generación. Yo, mujer de 43 años en apenas unos días. Se nos ha inculcado que solamente se nos considera socialmente mujeres de éxito, solamente podemos considerarnos mujeres de éxito, auténticas mujeres, si alcanzamos el éxito profesional. En cambio, se ve como un demérito social, se ve como una tacha que una mujer quiera realizarse en el ámbito familiar y formar un hogar. A mi generación, socialmente,
Solo se nos perdona tener hijos después de haber alcanzado nuestra autosuficiencia económica. Lo que no nos dicen es que cuando conseguimos ese éxito profesional, llegamos extenuadas a casa por la noche después de jornadas interminables, día tras día, miramos alrededor y nos vemos solas en el sofá. Cuando queremos calentar nuestro hogar con el amor de una familia y suplir el eco de nuestra voz que golpea contra unas paredes vacías con el maravilloso llanto de un bebé, lo que no nos dicen es que el reloj biológico es inexorable como el paso del tiempo. Y eso es lo que padecemos muchísimas mujeres en España cuando por fin intentamos ser madres, más cerca de los 40 que de los 20, una vez hemos alcanzado esas metas culturales que socialmente nos han impuesto y nos encontramos que ya no somos capaces de quedarnos embarazadas y las que lo que conseguimos llamamos a nuestros bebés bebé milagro. Este feminismo antimaternidad y antifamilia nos ha mentido a las mujeres. No nos ha contado que al final del camino que nos ha marcado solo hay soledad y que cuando se llega a la meta suele ser demasiado tarde porque el reloj biológico es inexorable como el paso del tiempo. ¿Y saben qué es lo peor? Que esa autosuficiencia económica, ese éxito profesional, no llegan muchísimas mujeres o llega de forma precaria y no por ser mujeres, tampoco llega para muchísimos hombres. Sola, sin éxito profesional y sin posibilidades de formar una familia. Ese será el final del camino para muchísimas jóvenes en España. Ese está siendo hoy el final del camino para muchísimas jóvenes, hoy ya adultas, de mi generación y algo más mayores, que no han tenido la posibilidad de elegir, porque ustedes, todos ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, con sus políticas, no les han permitido elegir. Tantas mujeres que creyeron lo que les dijeron, que el hombre era el enemigo, que no había que atarse a ningún hombre, que había que competir con él, disputarle el poder, romper todos los techos de cristal y que en el mejor de los casos, y eso, las privilegiadas triunfaron profesionalmente, pero que ahora, a los 40, a los 50, a los 60 años, se encuentran solas a las puertas de una larga vejez que será aún más deprimente porque no tienen una familia que les acompañe. Y entonces, solo entonces, cuando ya no hay marcha atrás, descubren que el feminismo, su feminismo, les ha estafado. Pero ya es demasiado tarde. La segunda ola feminista nos negó a las mujeres la familia y la maternidad, pero son insaciables y han ido más allá. El feminismo de tercera ola, el actual, el que usted impulsa como ministra de Igualdad, da un paso más allá y pretende eliminar nuestra identidad como mujeres, proceder a nuestro borrado, a lomos de la ideología de género. Aquí lo que se considera opresivo es el concepto mismo de la mujer, nuestra naturaleza femenina misma. Por eso niegan la realidad biológica del sexo y proponen la sustitución del concepto del sexo por el del género. La ideología del género niega la realidad biológica del sexo. El hombre, como ser humano, es un puro animal cultural cuya biología no cuenta. Al hombre y a la mujer se les puede construir socioculturalmente. Sí, se nace con unos cromosomas u otros y con genitales u otros, pero eso es solo un punto de partida modificable a voluntad del sujeto. La transexualidad es la culminación de la ideología de género. Y ahora usted dispone de 20.000 millones de euros para extirpar la naturaleza femenina, empezando en primer lugar por nuestros niños, haciéndoles adeptos al movimiento transgénero desde su más tierna infancia, en las aulas, cuando son más vulnerables. A pesar de que la experiencia del derecho comparado de los países de nuestro entorno, donde este camino de adoctrinamiento ya se ha iniciado con anterioridad, nos demuestra con datos objetivos los estragos que causa el adoctrinamiento en las escuelas en ideología de género. Por citarles tan solo un ejemplo, en el Reino Unido, en una década, los casos de supuesta transexualidad infantil se han multiplicado por 44. Casos de disforia de género en niños siempre han existido, pero eran extremadamente infrecuentes y en muy alto
porcentaje se solucionaban con la pubertad de manera natural. El estallido de casos en estos países se explica por el auténtico lavado de cerebro al que usted pretende someter ahora a nuestros hijos en España, desde su más tierna infancia, explicando en las aulas con sus supuestos expertos a nuestros hijos que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chicas o viceversa y que solo ellos conocen su verdadero género porque el sexo biológico no importa. Niños con trastornos emocionales de otro tipo o simplemente con la desorientación y baja autoestima que es propia de la adolescencia son así inducidos artificialmente a atribuir su malestar a la disforia de género y a soñar que un cambio de sexo podría solucionar todos sus problemas. ¿Sabe qué nos demuestra también la experiencia de los países de nuestro entorno? Que el final del camino de estos niños y jóvenes a quienes artificialmente se induce a considerar que padecen una disforia de género, permitiéndoles operaciones de cirugía genital, el final de su camino es el suicidio. Es el suicidio. Actualmente, en España, para los casos constatados con evidencia científica de disforia de género, ya existe una solución médica y legal, con plenas garantías, pero lo que usted y el movimiento transgénero pretenden es convertir la transexualidad en una moda cultural. Y para ello, además de contar con 20.000 millones de euros, tiene el proyecto estrella de su departamento, la Ley Trans, una ley que, tal y como ha dictaminado el Consejo General del Poder Judicial en un extenso informe de 136 folios, discrimina a la mujer, inventa palabras y amenaza el deporte. Esta ley elimina la única garantía que podía evitar el fraude de ley y los evidentes efectos perversos que comporta, como que un varón, por el mero hecho de decir que se siente mujer, puede participar en competiciones deportivas femeninas, acceder a recintos de acceso exclusivo para las mujeres o incluso un condenado por delitos de violación compartir celda con mujeres. La ideología de género sobre la que cabalga este feminismo de tercera ola que usted impulsa representa en realidad la autodestrucción del feminismo, porque se suponía que la razón de ser del feminismo era la defensa del sexo femenino. Concluyo, señor presidente. Sin embargo, la ideología de género elimina los sexos, elimina el sexo femenino y con ello la lucha histórica por nuestros derechos. Concluyo para agradecer a las voces críticas femeninas que se han alzado para exigir su dimisión, su valentía, como Laura, Lucía Echevarría, Paula Fraga o Lidia Falcón. En esta Cámara, solo los 52 diputados de Vox nos oponemos a la ideología de género. Fuera de estas paredes privilegiadas, tenemos muy claro que no estamos solos. Gracias, señor presidente. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Igualdad. Bueno, buenos días, señorías. A mí me gustaría, señora Olona, empezar reconociendo al movimiento feminista de nuestro país, a las mujeres feministas, que siempre han estado a la vanguardia en la conquista de derechos y de la profundización democrática, esa que a ustedes tampoco les gusta. Sus ideas tan reaccionarias no pueden hacer feliz a nadie y si ustedes no tuvieran el apoyo de los sectores más reaccionarios y antidemocráticos del Estado profundo y también de los poderes mediáticos, nadie les compraría esas ideas que solamente provocan el sufrimiento de millones de personas y que rompen absolutamente la convivencia. Y las feministas no conocemos otro camino diferente al de la lucha colectiva, al de juntar nuestros cuerpos, al de pelear para conquistar nuestra libertad, que es la libertad del conjunto de los hombres y mujeres de nuestra sociedad, por la democracia y también por la felicidad de todas. Y miren, incluso en los momentos más oscuros de la historia, cuando ustedes estaban sembrando el terror entre todas las poblaciones de Europa, siempre ha habido feministas, comunistas, socialistas, republicanas, demócratas que han mantenido la lucha por la democracia, por los derechos y la libertad. Y lo vamos a volver a hacer, señorías, lo vamos a volver a hacer, porque el feminismo es lo mejor que tiene este país. Y, por cierto,
Y, por cierto, también el colectivo LGTBI y las personas trans. Y no duden que la ley trans será ley y llegará a esta Cámara en este periodo de sesiones. Miren, vamos a hablar de la vida de las mujeres en este país. 1 de cada 2 mujeres ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia machista. Hablamos de mujeres que han sido violadas normalmente por conocidos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, personas que conocen en los centros de ocio, incluso sus parejas. Mujeres a las que tocan sin su consentimiento en el metro o en el autobús o que se masturban delante de ellas. Mujeres explotadas sexualmente. 1.139 mujeres asesinadas desde el año 2003 que tenemos contabilidad. Mujeres que salen de fiesta y no pueden disfrutar porque tienen que estar mirando si alguien les echa una sustancia en la copa para después poder violarlas. 47 niños y niñas asesinados por sus maltratadores desde el año 2013. ¿Y ustedes qué proponen? Lo primero, derogar las leyes que protegen a las mujeres y a sus hijos e hijas, que no puedan llamar al 016 si necesitan ayuda, que no pueden ir a un centro de crisis, que no tengan y puedan ser atendidas por una psicóloga especializada o por una abogada especializada y que no puedan acceder a esos derechos sin presentar denuncia. Que no, señorías, que eso no va en contra de la presunción de inocencia de los hombres. Eso lo que garantiza es que las mujeres pueden ver garantizados por parte del Estado todos y cada uno de sus derechos, incluso aunque no estén preparadas o no quieran iniciar un procedimiento judicial. Y eso es el Pacto de Estado y es la ley de 2004 y es también la ley Solo sí es sí. Y a ustedes todo esto, que haya psicólogas, que haya personal especializado que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas, les parece un despilfarro. ¿Qué más cosas proponen? Criminalizar a las madres protectoras. Suprimir las organizaciones feministas que están salvando vidas. En el ámbito rural hay muchísimas mujeres que la única mano amiga que han tenido tendida para salir de una situación de violencia son las asociaciones feministas que ustedes llaman y maltratan llamando chiringuitos y quieren quitarles la financiación. Respeten un poco a las mujeres que llevan décadas en este país, en el asociacionismo feminista y en el movimiento feminista, salvando vidas, señorías, salvando vidas. Dicen ustedes que la violencia no tiene género. Lo grita usted, señora Olona, desde la tribuna de este hemiciclo, para que cuando una mujer es maltratada piense que se lo merece. Eso es lo que usted debe buscar cuando dice que la violencia no tiene género. Dicen ustedes, miles de niños sufren el síndrome de alienación parental, un invento de un pedófilo para justificar su violencia. Hemos prohibido el uso del síndrome de alienación parental en una ley de violencia contra la infancia que ustedes votaron en contra. Creo yo que a lo mejor lo que ustedes esperan es que cuando un maltratador asesina a sus hijos para dar donde más duele a la madre, esa madre sienta que el Estado no le ayudó a protegerlos, por ejemplo, prohibiendo el régimen de visitas, que es lo que hace la ley de lucha contra las violencias a la infancia, de la que ustedes votaron en contra. Eso es lo que quieren a lo mejor, que las madres no puedan proteger a sus hijos. Esa es su idea de familia. Esa es su idea de familia, que las madres no puedan proteger a sus hijos e hijas y a sí mismas frente a la violencia de los maltratadores. ¿Y de verdad, señoría, usted cree que todas estas formas de violencia no tienen ninguna relación? ¿No se da cuenta usted de que el machismo es una forma de organización social, de organización política, de organización económica, que coloca a los hombres en una posición de poder y a las mujeres en una posición de subordinación, que implica que los hombres creen que pueden apropiarse y hacer con nuestros cuerpos lo que quieran, que esa es la raíz de la violencia contra las mujeres, que los hombres crean que nosotras y que tengamos una estructura social y cultural que legitime que los cuerpos de las mujeres estén a disposición de los hombres? Eso es lo que dicen ustedes cuando dicen, por ejemplo, la relación más segura entre un hombre y una mujer es únicamente a través de la prostitución. Claro, porque un hombre no puede estar seguro si una mujer decide, ¿verdad, señorías? Eso es lo que ustedes piensan. Miren, vamos a hablar de más cosas, de la familia, de lo que significa una familia. Una familia significa, señoría, derechos sociales, poder pagar el alquiler, tener un ingreso mínimo vital, cuidar si quieres, pero no perder derechos si quieres cuidar, y poder trabajar y cobrar lo mismo que un hombre por realizar el mismo trabajo. En España, las mujeres cobran menos por realizar el mismo trabajo. El 95%, señoría, el 95% de las personas que se ven obligadas a coger jornadas a tiempo parcial por cuidado de hijos e hijas o de personas dependientes son mujeres. Ocupamos los empleos más precarios, los peor remunerados, los asociados a los roles que el patriarcado nos asigna: trabajadoras del hogar, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadoras de la limpieza. Tener hijos dificulta encontrar empleo y dificulta ascender en la empresa. Las mujeres tienen casi 2
2 horas al día menos de ocio que los hombres, porque la sociedad les obliga a ocuparse de los cuidados. Las mujeres retrasan sus citas médicas, ponen en riesgo su salud para poder cuidar. ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad, que no tiene que ver con una estructura social, con el machismo, con una estructura que es también política, que es también económica, que nos obliga a realizar las tareas más invisibles y precarias de la sociedad? Cuando ustedes dicen la que llega, llega y la que no llega, ¿por qué es? Porque no vale, señora Olona. Eso es lo que dice usted. A lo mejor la que llega, señora Olona, es porque está sostenida sobre los cuerpos de las que están cuidando para que otras lleguen, señoría. Y esa es la diferencia entre usted y yo, que yo quiero que todas puedan llegar. Todas puedan llegar. Y mire, desde el Gobierno estamos desplegando muchísimo trabajo para la protección de las familias. Planes de igualdad, la herramienta para la transparencia salarial, Convenio 189 de la OIT para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, dignificar junto a las comunidades autónomas las condiciones de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que sobre todo beneficia a los jóvenes, a las personas más jóvenes y a las mujeres en la sociedad. Una reforma laboral que garantiza el empleo estable, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, mejora de las pensiones no contributivas para dignificar el final de las vidas de quienes se han pasado toda su vida cuidando. Un plan corresponsable para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, tanto si tienen que ir al trabajo como si se quieren tumbar en el sofá a descansar o a sentar a tomar un café en la plaza con unas amigas, o por si tienen que ir a una cita médica. Y también para crear empleo y acreditar la experiencia de cuidado no formal que muchas mujeres, especialmente mayores de 45 años, tienen acumulada y que nunca el Estado les ha reconocido. El problema que tienen ustedes es que, aparte de no gustarles los derechos de las mujeres, no tienen ni idea de economía, señoría, porque la economía en nuestro país se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres, y solo si incorporamos las tareas de cuidados a esa economía podremos convertir no solamente los cuidados en un motor económico, sino en nuestro país en un país próspero. Como bien saben, las sociedades más igualitarias son también las sociedades más prósperas. Están también a favor de prohibir el derecho al aborto, cuando saben de sobra que prohibir el derecho al aborto no hace que haya menos abortos. Son, de hecho, tan hipócritas que cuando les toca hacerlo a ustedes se compran el billete a Londres. Pero prohibir el derecho al aborto no hace que haya menos abortos. Solo hace que las mujeres pongan sus cuerpos en riesgo. Y ya se lo digo, ustedes forman parte de una internacional reaccionaria que, como en Estados Unidos, quiere prohibir el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pues el Gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo, y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías. Y también les voy a decir algo que tiene que ver con la familia. Ustedes han impuesto el PIN parental en Murcia. Les molesta mucho la educación sexual. También esa ley de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva garantizará la educación sexual integral. Porque sí, señoría, en el colegio hay que aprender los buenos tratos, en el colegio hay que aprender el respeto y en el colegio hay que aprender el consentimiento, para que incluso aquellos niños y niñas a quienes no se lo enseñan en su casa puedan saber que las relaciones democráticas se basan en el respeto, en el consentimiento y en los afectos. Y es un derecho de los niños y niñas, también de los jóvenes, recibir educación sexual. Así lo reconocen los derechos humanos y así lo vamos a hacer cumplir este Gobierno, señoría. Y por último, una reflexión que me parece la más importante de todas. Ustedes entienden la sociedad como un problema, señora Olona. Creen que el éxito individual solo depende de uno mismo, de ser el más listo, de no pagar las obras de su casa, que hay que desconfiar del vecino. Creen que el que no llega es porque no vale. Y por eso, además, desprecian a los trabajadores, porque creen que el que no tiene éxito es porque no vale. No se dan cuenta de que la estructura social tiene profundas desigualdades que hace que la mayoría, por mucho que valga, no pueda llegar. Y nosotras creemos en la vida en común, señoría. Por eso defendemos los servicios públicos, porque sabemos que para que hoy estemos aquí tiene que haber escuelas y profesoras y profesores bien pagados, con condiciones laborales dignas, que estén al cargo de nuestros hijos e hijas, acompañándoles en sus procesos de aprendizaje. Y sabemos que si estamos aquí es porque hay profesionales médicos, médicas, auxiliares de enfermería, profesionales sanitarios, señoras de la limpieza, que están cuidando de nuestros familiares que están enfermos. Eso es defender la familia, señoría, apostar por los servicios públicos, apostar por las leyes que
protegen a las mujeres, apostar por las políticas públicas de conciliación, de protección de las mujeres frente a las violencias machistas, de reparto de la riqueza. Las reformas fiscales, el ingreso mínimo vital, el tope del precio de los alquileres, todo lo que ustedes siempre permanentemente han votado en contra. Nosotras defendemos los servicios públicos y las leyes feministas por una cuestión muy sencilla, señoría, que nos diferencia de ustedes. Y es que yo quiero lo mismo para la gente que no conozco de nada que para la gente que más amo en la vida. Eso es lo que me diferencia a mí de usted, señoría, que a ustedes los derechos de los demás les importan muy poco. Y aquí estamos, este Gobierno, para defender, como le digo, que pueda ser tan feliz alguien que no conocemos de nada como las personas que más amamos. Muchísimas gracias, señoría. Gracias. Tiene la palabra la señora Olona Choclán. Comience, señora Olona. Con la venia, señor presidente. Hoy para mí es un día muy especial, ya que tomo la palabra por primera vez en esta Cámara como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. En una de mis últimas intervenciones, además. Pero hoy he querido que hablase la mujer, y a vosotras, mujeres de España, me dirijo, en presencia de la ministra de Igualdad, para daros un mensaje de esperanza. El cambio empezará en Andalucía. Gracias a la fuerza de las mujeres y los hombres de Andalucía. Hoy habla una mujer que es y se siente muy mujer, desde la experiencia que atesora en el Ecuador de su vida. Una mujer que pertenece a una generación en la que nos inculcaron que el éxito profesional era la meta a la que debíamos aspirar, olvidando, relegando todo lo demás. Y que además es una privilegiada, soy una mujer privilegiada por dos motivos. El primero, yo he alcanzado esa meta por méritos propios, a base de esfuerzo, el mío y el de mi madre. Después de licenciarme con premio extraordinario en la Universidad Pública de Alicante en la carrera de Derecho, después de 5 años de oposición, de 5 exámenes, yo conseguí mi sueño. Fui abogado del Estado. Y privilegiada también, porque cuando comprobé que el feminismo me había estafado, porque no me había contado que al final del camino que me había impuesto socialmente solo había soledad, cuando solo escuché el eco de mi voz en una casa vacía y decidí por primera vez a los 30 años, pude decidir que quería formar una familia. Conseguí ganarle la batalla al reloj biológico y, como un milagro, fui madre a los 40 años. Como presidenta de la Junta de Andalucía, no pretendo imponer a ninguna mujer cuál debe ser su camino. A quien me pregunte, a título personal, podré compartir mi experiencia personal. Para mí no hay sueldo o puesto de responsabilidad más importante que mi hijo y, sin lugar a dudas, su padre ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque gracias a nuestro hijo, hoy yo soy la mejor versión de mí misma. Pero esto es solo mi experiencia personal, que no pretendo imponer, porque hay mujeres que no quieren tener hijos, porque hay mujeres que no pueden tener hijos y no por eso son
menos mujeres. Lo que Vox defiende, y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía, es que todas las mujeres podamos elegir. Y para que las mujeres tengamos un auténtico derecho de elección, solo Vox ofrece la solución, la misma que aplicará Santiago Abascal como presidente del Gobierno de España. La familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. Que una mujer decide no querer formar una familia será su libre elección, pero no como hoy, que es una imposición. Porque nuestros jóvenes, salvo las élites, usted es élite, ministra de Igualdad, no pueden permitirse formar una familia hasta que alcanzan una edad en la que el reloj biológico hace de la maternidad casi un imposible. En el mejor de los casos, algunas comunidades autónomas como Madrid están ampliando las ayudas para acceder a las técnicas de reproducción asistida. Como presidenta de Andalucía, yo aspiro a que las mujeres no se vean obligadas socialmente a luchar contra su reloj biológico, incorporando la perspectiva de familia a todas las políticas públicas. Mujeres de Andalucía y en especial vosotras, las más jóvenes. Como mujer, desde la experiencia atesorada en el Ecuador de mi vida, quiero daros la libertad que yo no tuve y solo Vox, con su programa, va a poder hacerlo posible. Quiero romper las cadenas que nos ha impuesto el feminismo, que representa usted, ministra Montero, y que han asumido sin rechistar a izquierda y a derecha, salvo Vox. Y desde Andalucía seremos luz de esperanza para toda España. Porque también en Andalucía, como presidenta de la Junta, haremos frente por primera vez a las leyes sobre autodeterminación del género. Una promesa, Irene Montero, su ley trans va a ser recurrida por los 52 de Vox y con Vox, Señoría, conmigo como presidenta de la Junta de Andalucía. Como derogaremos la primera ley de autodeterminación del género, que fue la andaluza, aprobada en el año 2014, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, por favor, así como finalice. todas y cada una de las restantes leyes sectarias ideológicas andaluzas que se han tragado una derecha rendida. Gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Igualdad. Gracias, presidente. Señora Olona, 20 minutos hablando y ni una sola propuesta. Le cedo mi tiempo de intervención para que nos explique alguna de las propuestas que tienen ustedes para garantizar los derechos de las mujeres o de las familias en España. Mire, lo primero, yo creo que usted sabe que las feministas buscamos que todas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, que todas podamos hacerlo y que todas tengamos los derechos garantizados para ello. Usted dice muchas cosas que son mentira, pero algunas son especialmente dolorosas. Usted dice, yo todo lo que he conseguido lo he conseguido gracias a mi esfuerzo. Valiente mentira, señora Olona. Lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y lo que hemos conseguido todas las que estamos aquí, es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes, de las que han conseguido que tengamos derecho a abrir una cuenta corriente, derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho al voto, a la participación política, derecho a ser reconocidas como víctimas de violencia de género.
Y hay muchas mujeres, millones, que han venido antes y que han peleado y que no lo han conseguido, hasta que otras lo han conseguido, para que hoy tengamos los derechos que hoy todas disfrutamos, usted y yo, señoría. Esa es la diferencia entre usted y yo, que usted no quiere reconocer a las que han venido antes y han posibilitado que usted y yo tengamos los derechos que hoy nos permiten ser quienes somos. No conseguimos las cosas solo gracias a nuestro esfuerzo. Hay muchísimas mujeres que se esfuerzan mucho a diario y no consiguen lo que quieren porque vivimos en una sociedad que es machista y que nos coloca en una posición de subordinación y que nos hace, por ser mujeres, sufrir más violencias, cobrar menos, tener menos derechos garantizados. Lo que conseguimos no es gracias solo a nuestro esfuerzo, señoría, aunque no me cabe duda de que usted se esforzará mucho, igual que nos esforzamos todas. Lo que conseguimos es gracias a la lucha colectiva. Y usted habla mucho de la familia, señoría, pero la familia, para poder existir, necesita de un entramado social, político, institucional, que garantice para todas las familias todos los derechos, que garantice que si una familia no tiene ingresos suficientes, tiene un ingreso mínimo vital, que si una familia no puede pagar el alquiler o que si los alquileres son abusivos, su gobierno, su Estado, sus comunidades autónomas, sus instituciones están ahí para topar los precios del alquiler y que no se puedan imponer precios abusivos a las familias, señoría. Y que si en una familia resulta que hay un padre que es un maltratador, el Estado está ahí para proteger a las madres protectoras como Juana Rivas, como María Salmelón, como María Sevilla, como Irune Costumero. Que el Estado protege a las madres protectoras. El Estado tiene que estar ahí para garantizar la fortaleza de los servicios públicos, la fortaleza de la educación, de la sanidad, de los sistemas de atención a la dependencia, para que si una mujer quiere cuidar, pueda cuidar sin perder derechos, pero que si no quiere cuidar o quiere cuidar solo unas horas al día y quiere compatibilizar los cuidados con el trabajo y con el descanso y con ir al teatro y con ir al cine, o que si quiere ir con una persona dependiente al cine y que haya un profesional que le ayude a lavarse el cuerpo si lo necesita, pueda tener ese apoyo del Estado. Eso es cuidar a la familia. ¿Y sabe qué pasa? Que ustedes no tienen ni una sola propuesta para cuidar a las familias. Están a favor de las privatizaciones, de las externalizaciones, de la corrupción como forma de gobierno. Todo lo contrario a garantizar los servicios públicos y la materialidad concreta, las cosas del comer que permiten a las familias vivir, ser felices y disfrutar de la vida, que es lo que queremos todos y todas. Y mire, señoría, me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Peri Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia: podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres.